Mira, el problema es que el gobierno dominicano no tiene un plan en relación con Haití, un plan en ningún orden. Ellos podrán mandar o enviar tropas, como nosotros le hemos dicho en muchísimas ocasiones. Si tenemos un ejército, ¿para qué es ese ejército? No estamos esperando una invasión de Estados Unidos, no estamos esperando una invasión de Venezuela. Lo que nosotros tenemos que controlar la frontera. Ahora, lo que hay que decir claramente es que Haití hoy es un país inviable. Haití es inviable. Y la comunidad internacional no le puede dejar a la República Dominicana solamente atender los problemas sociales y de orden público a Haití. Nosotros no podemos con Haití. Y Haití, repito, es un país hoy inviable. Y yo le hago un llamado, y voy a seguir en ese sentido, a que la comunidad internacional sea responsable con la situación de Haití y no sea solamente la República Dominicana que tenga que cargar con todos los problemas de esa nación que desgraciadamente es la más pobre del hemisferio occidental.